Amigos, seguimos caminando. En la caminata anterior vimos a 2 discípulos alejarse de Jerusalén. No los miramos desde arriba, no los juzgamos rápido, nos pusimos un momento en sus sandalias. Habían amado, habían esperado, habían creído que algo decisivo podía comenzar con Jesús. Y ahora caminaban en dirección contraria al lugar donde la promesa parecía haberse roto. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte. El episodio anterior cerró con una verdad muy sobria. Jesús no espera solamente el lugar correcto, el momento oportuno. También sale al encuentro del discípulo cuando éste pareciera que se está alejando. Pero antes de mirar cómo se acerca Jesús, Lucas nos deja escuchar algo más pequeño y muy humano. Estos discípulos no caminaban en silencio, iban hablando mientras caminaban por la naturaleza. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Hay silencios que pesan, pero también hay conversaciones que pueden pesar aún más. Uno puede caminar kilómetros repitiendo la misma historia. Los pies avanzan, la naturaleza cambia, pero la mente nuestra vuelve al mismo punto de partida. De forma que la boca habla, pero el corazón sigue intentando ordenar una herida que todavía no tiene forma. Tal vez conocemos esa experiencia. Una conversación después de una decepción. Una llamada que vuelve a explicar una vez más lo que pasó. Un mensaje que intenta ordenar de nuevo lo ocurrido. Una caminata donde decimos lo mismo, pero con otras palabras, buscando que de alguna forma, alguna de las frases nos permita respirar un poco mejor. No siempre hablamos porque ya entendimos. A veces hablamos porque todavía no entendemos. Y eso es lo que pareciera estar sucediendo con estos 2 discípulos. La conversación no es todavía fe madura, pero tampoco es pura incredulidad. Es un corazón que, al igual que le pasó a Pedro, estaba trabajando. Un corazón que no sabe qué hacer con los hechos. Un corazón que intenta sostener con palabras humanas algo que se volvió demasiado grande y complicado. Por eso, en este episodio, no pretendemos resolver toda esa desilusión. Hoy no vamos a explicar todavía el sentido completo de la cruz. Esperemos que el resucitado nos lo ayude a entender. Hoy tampoco vamos a llegar al pan partido en Emaús, ni tampoco vamos a regresar de vuelta a Jerusalén trayendo la buena nueva. Hoy vamos a permanecer en algo más humilde,
la conversación que acompaña el camino cuando una esperanza parece estar herida. Dejemos entonces que esta canción nos reúna. Estamos en el camino, no en el sepulcro, no todavía en la mesa ni en el cuarto de arriba. Estamos en el camino donde dos discípulos avanzan con tristeza y una conversación los acompaña. Y quizás también nosotros caminamos hoy con alguna historia repetida que nos contamos a nuestro amigo interior. Así que dejémoslos que la música nos ayude a entrar sin prisa en ese momento. No para fabricar esperanza, para tratar de caminar con la verdad. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Luego de alimentar nuestro corazón con la canción, escuchemos el versículo de Lucas 24:14. Iban conversando entre sí todo lo que había sucedido. Bueno, hay muchas palabras claves aquí. Iban conversando entre sí sobre todo lo que había sucedido. Esta frase es un poco más corta, pero de nuevo contiene un mundo muy valioso para nosotros. No nos dice todavía qué conclusiones habían sacado en esa conversa. No nos entrega todavía un discurso de Cleofás. Solo nos muestra el movimiento de una herida compartida. Dos discípulos que caminan y lo ocurrido sigue caminando dentro de ellos. Lucas dice que conversaban entre sí, y esa expresión importa. No están hablando todavía con Jesús, están hablando entre ellos dos. Son dos miradas heridas que buscan para confirmar lo que han vivido juntos. Eso podría ser necesario. Cuando alguien duele, requerimos a alguien que sepa de qué es lo que estamos hablando. Requerimos que otro diga, sí, yo también lo viví igual que tú, eso nos pasó a nosotros. Sí, no estamos locos, esa pérdida fue real para ambos. De forma que la conversación entre compañeros de herida puede impedir que el dolor nos aísle del todo y puede ayudar a la sanación. Pero también puede encerrarnos si solo nos devolvemos la misma interpretación y nos alimentamos nuestro encierro. Así que mientras caminamos hoy, imaginemos los pasos de Cleofás y el otro discípulo. Uno habla, el otro responde. Uno recuerda una escena, el otro añade otra. Uno se molesta, el otro lo calma, pero este otro se vuelve a molestar y lo vuelve a cambiar. Tal vez vuelven al juicio, tal vez recuerdan el Vía Crucis. Quizás mencionan de nuevo las mujeres, el sepulcro, los rumores, las confusiones. Se ponen tristes, se ponen bravos. No sabemos
el orden exacto en el cual esos sentimientos aparecen, pero sí sabemos que no podían dejar de hablar de aquello, porque cuando una experiencia ocupa todo nuestro horizonte, la conversación se convierte en una forma de tocar la herida sin tocarla directamente. Nos revolvemos en nuestro dolor. Así que hablemos de lo ocurrido, porque todavía no sabemos cómo dejar que lo ocurrido descanse en las manos de Dios. También nosotros requerimos conversaciones entre nosotros. Sería falso decir que solo hay que hablar con Dios y con más nadie. La comunidad se sostiene junta. La amistad escucha. Conversar entre panas puede ser muy valioso. Una conversa cercana puede ayudarnos a no perdernos solos por allí. Pero hay una pregunta delicada. ¿Está esa conversación abriéndonos a la verdad o solo está reforzando nuestras conclusiones? ¿Nos está ayudando esa conversa a mirar más hondo o más bien nos ayuda a repetir lo mismo pero con más fuerza? ¿Nos acompaña esa conversación a caminar hacia Dios o nos mantiene dando vueltas alrededor de nuestras heridas? Porque no toda conversación alivia de verdad. Algunas conversaciones nos acompañan mientras otras nos aprisionan. Mientras seguimos entonces caminando por esta maravilla natural, demos algunos pasos con esta pregunta. ¿Qué historia nos estamos repitiendo por dentro, unos con otros, una y otra vez? Y de nuevo, como ya hemos hecho varias veces, no nos juzguemos, no tratamos de responderla de inmediato, solo reconozcamos la pregunta. Tal vez la respuesta es, nos estamos repitiendo historias de pérdidas, de injusticias, de salidas o de victorias. Tal vez es una decisión compleja que seguimos explicando y justificando. Tal vez seguimos rumiando una promesa que no se cumplió tal como esperábamos. Pero podemos también preguntarnos con honestidad. ¿El hecho de contar esa historia nos está ayudando a pensar, a ser más amorosos? ¿O se ha convertido en un cuarto cerrado donde yo vivo? Íbamos hablando de lo mismo una y otra vez, como si al repetir la historia pudiéramos entender. Dos voces sobre el polvo, dos maneras de llorar, y cada frase regresaba al mismo lugar. Damos vueltas a la historia, la contamos una vez más. Cada frase vuelve al mismo sitio, cada paso mira atrás. Pero hay algo que no sabemos, otra voz quiere llegar en la historia que repetimos. Dios comienza a caminar. Siguiendo con el evangelista Lucas, él añade que conversaban sobre todo lo que había sucedido, no sobre un detalle, sobre una impresión pasajera. Hablaban de todo. Y es que cuando la vida nos sacude profundamente, los hechos nos llegan como por separados, vienen como mezclados. La última cena, la promesa, el arresto, la traición, los milagros, las promesas, el cuerpo muerto bajado de la cruz, el sepulcro cerrado con una orden romana, las mujeres y sus perfumes, los rumores, las ausencias, el miedo, la vergüenza de Pedro.
todo eso está mezclado en nuestros corazones. Y es que el corazón intenta entonces hacer una historia con las piezas que todavía no sabe ordenar en el gran rompecabezas de la vida del amor de Dios. Una de las tentaciones de la desilusión es elegir una sola pieza y convertirla entonces en toda la historia. En vez de ver todo, digo, me fallaron en un instante. En vez de ver todos nuestros aciertos, digo, me equivoqué en este momento. En vez de ver todas las alegrías de la experiencia, digo, no valió la pena por esto. En vez de ver todos los momentos en el cual Dios nos acompañó, pensamos, Dios no nos respondió en ese momento. Ya no hay nada que hacer. Y quizás alguna de esas frases toca una parte real en nuestro caminar el día de hoy. Pero bueno, una parte real no siempre es toda la verdad. Es una pieza dentro de un gran rompecabezas. Los discípulos hablan sobre todo lo sucedido porque todavía no logran ver el conjunto completo de lo que implica este rompecabezas de la vida del hombre Dios en la tierra. Y nosotros también podemos requerir volver a mirar el conjunto y mirar desde arriba, no para negar la herida, para no dejar que una sola pieza gobierne toda la interpretación de nuestras vidas. Y es que hay hechos y hay heridas. Y los hechos ocurren fuera de nosotros, pero las heridas siguen ocurriendo adentro de nosotros y dejan cicatrices. Y a veces confundimos una cosa con la otra. Decimos que estamos contando un hecho, pero en realidad lo que estamos contando es la forma como ese hecho nos golpea. Y eso no es una mentira, es muy humano, pero conviene tratar de distinguirlo. Una cosa es decir, eso pasó, y otra cosa es decir, ahora esto significa que todo terminó para mí. Una cosa es recordar la cruz, y otra cosa es concluir que Dios ya no tiene un camino. La conversación de Emaús está justamente en ese punto, entre lo ocurrido y el significado que todavía no alcanzan a discernir estos dos discípulos. Quizás entonces nuestra memoria también pueda traer en este momento que caminamos por lo natural muchas piezas a la vez. Tal vez un cambio de trabajo que no cerró como esperábamos. Tal vez una comunidad querida que quedó atrás. La salida de un país. Una movida que fue fecunda, pero también dolorosa al mismo tiempo. Una puerta vocacional que entusiasma, pero que todavía no se abre. Una misión que parece que está llamando, pero que el mapa todavía no está claro. Un corazón que no archiva la vida por carpetas limpiecitas, más bien trae una memoria en todo lo que archiva. Y por eso requerimos paciencia, porque no todo lo que vuelve en la conversación está pidiendo una acción inmediata. A veces solo está pidiendo ser mirado con Dios y que nos ayude a pensar y a interpretarlo. Y así llegamos al centro de esta parte en la caminata. Las historias que repetimos pueden sostenernos, pero también pueden encerrarnos. Pueden ayudarnos a nombrar una verdad al decirlas de forma alta, pero también pueden convertirse en una defensa contra una verdad más grande después que ya las decimos, porque somos propietarios de lo que callamos y esclavos de lo que decimos.
Escuchemos entonces esta canción y veamos cómo son esas historias que nos repetimos. Pero no para acusarnos, sino para escuchar qué relato vuelve una y otra vez dentro de nosotros. Y para pedir la gracia de esa historia no queda cerrada antes de que Jesús pueda entrar en ella y ayudar a procesarla con nosotros. Hay memorias que acompañan y otras que nos pueden cerrar. No todo lo ocurrido cabe en la primera verdad. Lo que vimos fue real, pero no fue todo el final. Tal vez falta una palabra que nos enseña a mirar. Y la conversación se cansa cuando no puede avanzar, pero a veces en la grieta entra una luz sin avisar. Y si dejamos un silencio entre el dolor y la razón, puede entrar por ese espacio una voz con más amor. Si bien la canción termina, nuestro caminar no termina. La historia sigue allí, pero nosotros seguimos caminando. La historia no desaparece porque la hayamos cantado o expresado, y no se resuelve porque la nombremos muchas veces. Pero quizás ahora podremos mirarla con un poquito más de distancia. Ya no estamos en pleno Jerusalén y la distancia podría ayudarnos a verla mejor. Así que no toda repetición es mala. A veces repetir una historia es una buena forma de tratar de entenderla y procesarla. Y a veces la repetimos porque nuestro corazón está buscando un lugar donde colocar esa situación. La pregunta entonces no es solamente si repetimos nuestras historias. La pregunta sería entonces, ¿qué está produciendo esa repetición dentro de nosotros? Algunas historias nos protegen y son como muros que hacen que los demás no puedan entrar. Algunas nos ayudan a no negar lo que pasó, a no olvidar. Otras nos recuerdan que fue una pérdida real. Nos permiten reconocer que hubo una injusticia, que hubo un cansancio, una decepción. Y es que hay momentos en que decir la historia es un acto de dignidad. Y por eso muchos pueblos que han tenido traumas hacen museos sobre su historia. Dejar de fingir que todo está bien es bueno, pero dejar de obligarse a que una alegría no pueda volver a salir quizás no lo es. Así que el Evangelio de Lucas no nos pide negar los hechos. Y Jesús no se acercará a los discípulos para decirles a ellos, nada pasó, no se preocupen, todo está bien. No, algo sí pasó. Y ellos necesitan decirlo. Pero otras historias pueden ser que nos encarcelan y nos limitan. Y no porque sean falsas, sino porque las volvemos verdades absolutas y no estamos dispuestos a salir de ellas. Y cada vez que las contamos, nos encerramos más dentro de nuestra propia casa. Y cada vez que las repetimos, confirmamos aún más de que no hay salida y que el amor no existe. Cada vez que volvemos a ellas, más bien reforzamos una identidad herida. Lo que perdimos, lo que fuimos defraudados, los que tuvieron que irse, los que no fueron reconocidos, los que siguen esperando. Entonces, si eso es así, la historia deja de ser una memoria y se vuelve una trampa.
Y una herida no está hecha para ser nuestra casa, está hecha para ser visitada, sanada, integrada y entregada de vuelta a Dios. A medida que vamos caminando, hacemos la bitácora de nuestra vida. Y esa bitácora también conversa con nosotros. Y a veces nos pregunta, ¿nos fuimos o fuimos enviados a un nuevo sitio? ¿Huimos o estamos más bien protegiendo algo muy importante? ¿Cerramos bien o más bien dejamos una herida abierta? ¿Esa huida fue cobardía o más bien fue prudencia y un amor servicial? ¿Habernos ido es una expresión de cansancio o más bien de una esperanza? Quizás es una mezcla de todo eso. Y estas preguntas entonces, mientras caminamos, no buscan ser resueltas de golpe con una sola frase. Más bien requieren caminar, requieren acompañarnos con la naturaleza y requieren oración para que Dios esté con nosotros y nos ayude a procesarlas. De esa forma, tal vez en una conversación futura puedan avanzar. Pero sobre todo, lo que más quizás requieren es no convertirse en un tribunal permanente de nuestro valor. Porque el corazón puede rumiar sin llegar a discernir. Y puede rumiar para castigarse. Y Jesús no viene a alimentar ese castigo, viene más bien a abrir una nueva historia en todas sus ovejitas perdidas. Así que mientras sigamos caminando, hagamos otra pregunta. ¿Qué versión de nuestra historia estamos defendiendo hoy con más fuerza? Quizás es la versión donde fuimos solamente víctimas. Quizás donde fuimos solamente los culpables. Quizás donde aquello fue una gran pérdida o donde fue un gran éxito. Pidamos la gracia de no reducir la vida a una sola versión, a un solo momento en nuestra historia. Porque la verdad de Dios no aplasta todo nuestro trayecto, más bien la vuelve más amplia. Y a veces lo primero que debe ampliarse es la manera en que contamos nuestra historia. Se vuelve al mismo sitio, cada paso mira atrás, pero hay algo que no sabemos, otra voz quiere llegar en la historia que repetimos. Dios comienza a caminar. Hay una sabiduría conveniente en este punto. No toda historia que aparece debe ser desarrollada hoy. No toda memoria que se mueve exige una decisión inmediata. Y no todo dolor que vuelve necesite convertirse en una explicación pública de la situación. En nuestras caminatas anteriores, de alguna forma, nos enseñan algo importante. Cuando intentamos meter todo el fuego dentro de una lamparita, la lámpara se rompe. Una bitácora de nuestra vida puede arder con muchas capas. Y el guión necesita alumbrar un paso a la vez. Así, nuestra vida interior requiere de esa disciplina. Y no se trata de reprimir entonces nuestras historias pasadas. Se trata de dejar que Dios nos ayude a ordenarlas para que podamos contar todo como debe ser y no
al mismo tiempo. Podríamos mirar nuestras salidas con un poquito más de matiz. Uno se va porque no puede más, otro porque el dolor pesa, otro porque la promesa ya no está. Pero también pueden haber salidas muy fecundas. Dejar un lugar y eso quizás permite cuidar a una familia en otro sitio. Mudarse y eso quizás permite abrir una nueva misión en otro espacio. Dejar un sitio y eso quizás ayude a que otros puedan liderar ese sitio. Le da espacio para crecer y desarrollar sus propios liderazgos. Llegar a un nuevo sitio implica también multiplicar la vida en ese nuevo lugar. Así que pueden haber muchos tipos de salidas y no necesariamente algunas de ellas son malas. Quizás sí son incompletas. Por ello, las transiciones donde algo queda sin bendecir, sin conversar, sin entregar del todo, son convenientes hacerlas con cuidado. Y la conversación interior puede ayudarnos a reconocer esos momentos de transición. Pero solo si no lo usamos para condenar todo y justificar por qué no fuimos de allí. Estas distinciones pueden ayudarnos mucho. Así que no toda salida de Jerusalén es una huida. Esos mismos discípulos, semanas después, van a salir de Jerusalén a predicar el Evangelio. Así que no toda salida debe ser celebrada con libertad, sin hacer un examen y analizar si conviene o no conviene. Porque algunas salidas protegieron la vida y algunas salidas abrieron nuevos caminos. Algunas idas a Emaús son convenientes. Algunas dejaron consecuencias que todavía piden humildad. La desilusión a veces la simplificamos. Me fui porque todo ya acabó. Pero una fe madura permite preguntar, ¿qué se está protegiendo cuando se sale de Jerusalén hacia Emaús? ¿Qué se está evitando? ¿Qué fruto nació en el caminar? ¿Qué herida quedó sin cicatrizar? ¿Dónde estaba Jesús, aunque yo no lo reconociera en mi caminar? Mientras los discípulos conversan en el camino, Jesús aún no ha tomado la palabra. Pero eso no significa que esté ausente del proceso. El resucitado podría estar más cerca de nuestras conversaciones interiores de lo que imaginamos. Tenemos un internet de conexión directa con Dios. Así que incluso antes de que lo veamos en el camino, antes de que lo podamos reconocer, quizás ya está obrando con nosotros. Incluso cuando estamos repitiendo una y otra vez los hechos con tristeza, quizás ya está allí escuchando. Porque ya hemos visto, la gracia de Dios no comienza únicamente cuando hacemos algo perfecto. Puede comenzar cuando por fin dejamos de negar lo que estamos diciendo y comenzamos a abrir nuestra vida a Dios. Y en esa conversa honesta, Jesucristo puede empezar a obrar, aunque todavía la honestidad implica que no está completa nuestra reflexión. Y esa puede ser un buen umbral para iniciar la gracia, porque ya Jesús se acerca a los discípulos. Palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Mientras
Mientras vamos cerrando este umbral en el cual los discípulos todavía no caminan con el peregrino, no despreciemos esa escena de los dos discípulos caminando solos, porque están hablando entre sí. Y parece poco, pero es una transición, y hablar en la transición puede ayudar. La historia que se repite entre ellos será dentro de poco a poco la historia que Jesús va a escuchar. La conversación entonces puede abrirse del interior al exterior. Y la interpretación herida puede ser ahora acompañada y luego ordenada e iluminada. Pero habría que pasar por ese momento interno. Hay que permitir que las heridas tengan y formen palabras, para que la palabra pueda ser expresada y para que Jesús entonces tenga donde entrar. Pero no nos adelantemos demasiado. Jesús todavía no se ha unido a Cleofás y al otro discípulo. Todavía no ha comenzado a explicar las Escrituras, ni ha compartido el pan, ni les ha abierto los ojos. Eso vendrá mucho después, porque este camino y este caminar tiene muchas etapas. Y a veces queremos saltar de la herida a la conclusión espiritual de inmediato. Pero el Evangelio respeta los procesos humanos, que toman tiempo. Por eso hay que caminar, conversar, para que Jesús se acerque y puedan venir las preguntas y las respuestas, las interpretaciones y la Eucaristía. Y ellos puedan entonces regresar con sus amigos y celebrar la noticia más importante de la humanidad. Hoy estamos solamente en la conversación entre ellos. Y si estamos allí, no despreciemos ese importante lugar. Es un tramo que también puede ser santo. Quizás en nuestra caminata de hoy ya estemos viendo el final. Entonces aprovechemos para integrar todo lo que acabamos de vivir. Al arrancar estos episodios de la desolación, primero nos mostró una dirección. Se alejan de Jerusalén. Y luego nos permiten ver una acción. Conversaban sobre todo lo sucedido. De forma tal que la desilusión no solamente mueve los pies, también organiza los relatos. No dice todavía qué significa lo vivido. No ofrece explicaciones rápidas. Todavía no protege del dolor. Pero si no la miramos con verdad, puede cerrar la puerta a una esperanza mayor, que es el encuentro con el resucitado. Pero hoy, de nuevo, no requerimos resolver todas nuestras historias. Simplemente aprender a contarlas de una forma más ordenada y dejar entonces disponible el espacio para que Dios actúe en nosotros. Y con ello, oremos. Señor Jesús, acércate a las historias que nos repetimos, a las que contamos con tristeza para defendernos, a las que contamos para no olvidar, porque todavía no sabemos qué interpretar. Danos la humildad para reconocer los hechos sin convertir nuestra interpretación en una sentencia definitiva. Danos tu compañía verdadera para que esa escucha no nos encierre. Danos palabras limpias para nombrar el dolor sin hacerlo nuestra casa definitiva. Muéstranos qué salidas fueron heridas, cuáles fueron fecundas y cuáles todavía esperan una reconciliación. No permitas que una versión incompleta de nuestra historia nos robe una esperanza futura. Entra, Señor, en nuestra conversación. Camina con lo que decimos. Camina con lo que callamos. Y cuando sea el momento, enséñanos a mirar nuestra historia desde tu resurrección. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir paso a paso
caminas junto a mí. Y con esta magnífica oración vamos cerrando la caminata de hoy. Los discípulos siguen avanzando. La conversación continúa. Todavía hablan entre sí, pero todavía no han reconocido a Jesús. Todavía no saben que su relato está a punto de ser visitado por una presencia que no viene a humillarlos, sino a abrirles los ojos. Y en la próxima caminata entraremos en ese siguiente movimiento de Lucas. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Así que va a ser una caminata muy bonita. Vamos entonces a mirar con una conversación que da vueltas sobre la herida y convierte el lugar de encuentro. Pero eso será la próxima vez. Hoy basta con esta verdad. No somos solamente lo que nos pasó. Tampoco somos solamente la historia que nos repetimos. Hay una verdad más grande que puede acercarse a nuestro camino mientras caminamos por Emaús. Y entonces nuestro corazón arde porque Jesús no va a despreciar nuestras conversas incompletas. Arde porque el resucitado puede entrar en la historia que nos repetimos. Arde porque incluso la rumia de la desolación puede convertirse en un umbral de gracia. Así que sigamos caminando. La conversación aún no ha terminado y Jesús ya se acerca. Palabra, encuentro, fuego, en tu mirada, libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.